Quiero pedirle, hermano, a que me acompañe en oración, que sea el Señor guiándonos en esta predicación. Padre amado, te pido, Dios bendito, que seas tú, Señor, guiándonos en tu palabra, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Sé tú redarguyéndonos, Dios, despejando las dudas, Señor, que podamos tener en cuanto a la vida cristiana, Señor. Te pido, Dios, que me uses y que me guíes en esta predicación de esta mañana. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero comentarles de pronto algo un poco que ustedes dirán, ¿y eso por qué? Quiero hablarles de un matrimonio. El matrimonio de una pareja común, normal en este mundo. Y esa pareja está compuesta por Antonio y Gloria. Ellos tienen un diálogo. Quiero que usted preste atención al diálogo que tienen Antonio y Gloria. Antonio estaba en su casa. Vamos a poner ese cuadro de esa historia a la hora de la comida. Por lo general, a la hora de la comida, la gente se va a la cocina. Esta pareja estaba en la cocina. La Gloria estaba haciendo la comida y Antonio, antes de comer, se estaba comiendo un sándwich, porque tenía hambre, venía de trabajar. Entonces, Gloria le hace una pregunta trascendental a Antonio. La pregunta trascendental que Gloria le hizo a Antonio fue: Antonio, ¿me amas? No sé si esa pregunta de pronto se la han hecho a usted en su matrimonio, su pareja, le ha preguntado, ¿me amas? Esa pregunta se la hizo Gloria a Antonio y Antonio respondió con la boca llena, sí. Ella responde y le pregunta nuevamente, ¿darías tu vida por mí? Y él le dice, justo después de que termine este sándwich. Gloria dice, vi una película hace unos días en la televisión donde una avioneta se estrellaba en el desierto y estaba un matrimonio ahí y ese hombre entregó lo único que tenía para salvar a su esposa. Le dio el agua que tenía y ella sobrevivió. ¿Tú harías lo mismo por mí, Antonio? Y dice Antonio, claro, cariño. Si alguna vez estamos juntos en el desierto perdidos, yo daría mi vida por ti. Yo haría lo mismo. Gloria suspira, Antonio, hablo en serio. Quiero decir, si estuviéramos varados en el desierto y tuviéramos suficiente agua para ti y para mí, ¿tú me la darías? Ya Gloria no sabe ni qué hacer para que Antonio responda, pero Antonio se da la vuelta y no le dice nada. En ese punto Gloria está al borde del colapso y dice, solo estoy tratando de averiguar cuánto te preocupas por mí. Entonces se le ocurre a Gloria quitarle el sándwich a Antonio. Y le dice, Antonio, si nosotros nos perdemos en la jungla, y esta es la única cosa que tenemos para que uno de los dos se salve, ¿me lo darías? Y Antonio le dice, claro que te lo daría porque me lo vas a quitar. Así como me lo acabas de quitar, me lo vas a quitar cuando estemos allá. Entonces, después argumenta Antonio, ya está bueno ya, ¿por qué llegamos hasta esto? Gloria sale enojada a la sala de estar. Y él se va detrás de ella. Solo di esto, le dice ella, solo di que darías ese sándwich, que me darías ese sándwich para salvarme. Y él le dice, esto es ridículo. Ya estoy agotado de todo esto. Está bien. Daría mi vida por ti. Gloria quería saber si su esposo de toda su vida realmente la amaba.
Y ella quería que se lo dijera, justo antes de la comida. Ella quería que le dijera que la amaba. Y a veces los cristianos nos pasa como a Gloria. A veces nos preguntamos, ¿Dios realmente me ama? ¿Quiénes de los que estamos aquí se han hecho esa pregunta trascendental en la vida como cristianos? ¿Dios realmente me ama? Pero no sean tímidos. Yo alcen la mano, hermano. Yo sí yo sí me he hecho esa pregunta en algún punto de mi vida como cristiano. La hice. ¿Dios realmente me ama? Y en el sermón de hoy el apóstol Juan va a darnos la claridad sobre esta pregunta y nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a ir a Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. La palabra de Dios dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Un comentarista dijo lo siguiente sobre este texto: las últimas 3 palabras del versículo 8 forman una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Y quizá para muchas personas hoy en día, una de las más difíciles de creer. Dios es amor. Usted ha visto en la calle detrás, en el vidrio de atrás de los carros, esa frase pegada, ¿verdad? Dios es amor. Incluso algunos se la ponen en la parte de adelante. Pero realmente esas personas conocen que Dios es amor. Y queda la interrogante, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ver ese amor de Dios, no el amor especial de Dios, sino un amor general de Dios en lo siguiente. ¿Usted sabía cuántas personas hay en el mundo hoy? De pronto no puedo darles el dato exacto porque todos los días hay una natalidad grandísima por ciudades, por países, pero según la página prb.org, que se dedica a eso, a llevar estadísticas a nivel mundial, dice que hay casi 7.8 millones de personas, 7.8 mil millones de personas viviendo en el mundo. Imagínate. 7.8 mil millones de personas. Entonces, si nos ponemos a ver eso, de que hay esa cantidad de personas, podemos ver de que Dios es magnífico y muestra su amor. Muestra su gracia, su amor en su gracia común. ¿Cómo? En que permite que salga el sol sobre toda esa cantidad de personas y que los cultivos den su fruto a su tiempo y que todas esas personas sean sustentadas con alimento. Podríamos decir, oye, ¿verdad? Dios nos ama. ¿Cierto que podríamos decir eso? Pero
la realidad es esta, que a pesar de que hay esa cantidad de personas y que estamos viendo gracia común en esto, ese no es ese amor especial que la Escritura nos está diciendo aquí, y no respondería a la pregunta que Juan nos está respondiendo aquí y que algunos se han hecho. ¿Será que Dios me ama? Entonces podemos ver indicios de que Dios nos ama en la gracia común porque nos sustenta y nos sostiene a todos. A los creyentes y a los que no son creyentes. A los maleantes y a los que no son, se comportan, a los que no se comportan como maleantes, sino como la sociedad dice, ¿verdad? Podríamos decir, Dios nos ama. Sin embargo, Juan insiste en que Dios es amor. Dios es soberano y supremo y en su gracia común sostiene todo lo que hay. El universo, donde está, los planetas, las personas, la natalidad, la población. Dios es grande, entonces podemos nosotros ver de particularmente. Entonces, si Dios sustenta todas esas cosas y sustenta de manera especial a sus hijos y se preocupa por cada uno, entonces realmente Dios nos ama. Pero ¿cómo vamos a ver esto claramente? Lo vamos a ver cuando comencemos a entrañarnos en el texto bíblico, nos da 3 claves. La primera, y lo hace de una manera maravillosa. ¿Usted se acuerda uno de los discípulos de Cristo que no creía en la resurrección? ¿Sí se acuerda? Tomás. ¿Sí se acuerda qué hizo Tomás? Él necesitaba ¿qué? Ver. ¿Para qué? Para creer. Yo te pregunto, hermano, ¿tú necesitas ver para creer que Cristo te ama? ¿Tú necesitas ver para creer que Cristo te ama? Algunos está como nervioso y no quiere alzar la mano. A veces sí nos necesitamos, pero por eso Dios nos responde sí. Entonces nos da 3 pruebas para que nosotros veamos que Él realmente nos ama. Entonces vamos al versículo 7 y 8 del texto. El amor de Dios por nosotros se ve en el nuevo nacimiento. Versículos 7 y 8. Juan comienza diciendo que los discípulos, los cristianos, deben amarse unos a otros. Y en esta realidad Juan da 3 veces esta afirmación. Primero dice, deben amarse unos a otros. Versículo 7, a una exhortación, dice, a amarse los unos a los otros. Nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. Y a ir con ustedes al texto. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Nos está exhortando a que nos amemos los unos a los otros. Después viene y dice, versículo 11, nos da una declaración de deber. Versículo 11 dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos da una exhortación, nos da un deber, y el versículo 12 mira lo que dice. Da como un resultado, nos habla de una hipótesis. Versículo 12 dice, si nos amamos unos a otros, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, esas declaraciones Juan las va a desarrollar en lo que vamos a ver aquí. Y ténganlas presentes. Entonces Juan nos está exhortando a que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y nos da razones. Versículo 7, la segunda parte de ese versículo dice,
Porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a ¿quién? A Dios. Entonces, Juan nos está diciendo que ese amor se origina ¿en quién? En Dios. Este amor se origina en Dios. Ese amor no es un amor cualquiera. ¿Qué tipo de amor conocemos nosotros? El amor eros, el que siente un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. El amor filial, el que se tiene entre familia, ¿verdad? Tú amas a quién, a tus hijos, tú amas a tu papá, a tu mamá, a tus primos, a tus tíos, ¿cierto? Pero ese tipo de amor que de pronto nosotros conocemos, ¿será que es como el amor de Dios? No es como el amor de Dios. Y ya ahorita vamos a ver por qué no es como el amor de Dios. Entonces Juan sigue afirmando que ese amor se origina solamente en Dios. Juan no está hablando de la gracia común, ni está hablando de un amor común. Juan está hablando del amor divino, del amor ágape. ¿Qué problemas tiene el amor eros y el amor filial? Ese tipo de amor es condicional, está condicionado a algo. Y tú dices, ay, pero ¿por qué el amor eros está condicionado? Sí, porque un hombre quiere a una mujer, pero ¿por qué la quiere? O el hombre o la mujer, ¿por qué quiere al hombre? Porque hay algo que le gusta en el otro y quiere satisfacer ¿qué? Ese gusto. O sea, es algo como, llamémoslo así, como egoísta. Y en el filial, ¿por qué se da ese amor? Ah, porque es mi familia. Porque hay una condición, ¿verdad? Es mi familia. Entonces, es mi primo, es mi papá, es mi mamá, es mi tío, es mi hermano. Entonces hay una condición. En el eros y en el ágape hay una condición, una condición egoísta. Y en el ágape, ¿qué condición puede haber? Estamos hablando del amor de Dios. Ese tipo de amor ágape se da solo en los cristianos. Se lo revela Dios a los cristianos. Entonces está diciendo el texto que los no cristianos no tienen ese tipo de amor, ágape. Y ahora voy a explicar qué significa eso. Dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y la segunda razón por la que Juan está diciendo eso en ese versículo, porque él nos está hablando del amor divino que pertenece solo a los cristianos. Y es porque en griego hay un artículo antes de la palabra amor. Y ese artículo significa que es un tipo de amor particular que solamente le pertenece a Dios. Y entonces estamos hablando del amor ágape, nuevamente repito. ¿Y qué características tiene este amor ágape? No es un sentimiento romántico meloso. Cuelga tú, no tú, pero que cuelgues. Bueno, los dos a la vez. No es ese tipo de amor meloso. Dios ama porque esa es su naturaleza. Y es la expresión de su ser. Él ama al odioso y al que no es simpático. No porque merezcan amor o por alguna excelencia en ellos, sino porque su naturaleza es amar. Él es fiel a su naturaleza. El amor ágape siempre se muestra por lo que Él es y Él hace. El amor de Dios se muestra más claramente en la cruz.
Y quiero buscar un texto bíblico, quiero que usted me acompañe en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Nos muestra claramente ese amor. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros vivos, felices, enfermos, dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Nosotros no merecíamos el tal sacrificio. ¿Recuerdas el antifonal? Isaías 53 es una radiografía de lo que le sucedió a Cristo en la cruz. Y Cristo hizo ese sacrificio y enmudeció y derramó su sangre por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. Cristo se ofreció a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por nosotros, que no merecíamos su misericordia, su gracia. Y lo hizo por amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor ágape es inmerecido, es bondadoso, siempre busca el beneficio de los que Él ama. Y la Biblia dice que nosotros somos los receptores indignos de ese amor, de ese generoso amor ágape. No es egoísta. Primera de Juan 3:1 lo dijo, Primera de Juan, o Juan capítulo 3, versículos 16 y 18 también lo dice. Dios ofreció a su Hijo en rescate por nosotros. Entonces el punto de Juan, en el versículo 7, en la segunda sección, es que ese amor solo le pertenece a los cristianos. Ese amor especial, ágape, solo le pertenece a los que han nacido de Dios, a los que han nacido de nuevo. Y entonces nosotros podemos ver ese tipo de amor en acción en el nuevo ¿qué? Nacimiento. Cristo rompió la historia de la humanidad en dos, ¿cierto? Antes de y después de Cristo. Pero Cristo también rompió la historia de la vida de cada uno de nosotros en dos. En un antes muerto en delitos y pecados y en un ahora vivos para Cristo Jesús, Dios nuestro. Así lo dice la Escritura. Y entonces cuando nos hacemos la pregunta, ¿Dios realmente nos ama? Ella nos está respondiendo con algo que podemos ver. Te ama porque has nacido de nuevo. Te ama porque naciste de nuevo. No te dejó muerto en delitos y pecados. Y Dios reproduce este tipo de amor en todo aquel que Él ama. Lo hace parte de una nueva familia. ¿Usted sabía que cuando usted llegó al Evangelio su familia se creció? Uno decía, no, mi papá, mi mamá, apellido tal y apellido tal. Mis primos, mis tíos. Ese tipo de amor filial es egoísta. Cuando nosotros llegamos a la familia del Señor, la familia del Señor es ¿qué? Numerosa y eterna. Y entonces todos los que estamos aquí hoy
Y si nos podemos mirar, miren los que tiene al lado y los que tiene detrás. Yo los estoy viendo a todos ustedes, pero usted puede mirar al que tiene al lado y al que tiene de atrás. Ese que tienes al lado y al que tienes atrás es tu familia. Porque ha nacido de nuevo y lo puede ver. Ese tipo de amor sacrificial que Cristo mostró en la cruz por ti, también lo hizo por la persona que tienes al lado o atrás. Y puedes ver en ellos tu familia. Puedes ver en ellos tu familia. Hay veces en que el nuevo nacimiento lo volvemos como algo, lo minimizamos como algo pequeño, como algo insignificante. Pero cuando nosotros estamos viendo a la luz de la Escritura, así como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Nos es necesario a todos nosotros nacer de nuevo. Y no lo podemos ver como algo pequeño. Cuando la iglesia estaba en la 80B, nosotros hacíamos evangelismo en la calle. Y hacíamos evangelismo en el Parque Sagrado Corazón. Estando allí, le compartí el evangelio a una señora que estaban caminando ahí con sus perritos. Esa señora, una señora de edad, se llamaba Mari. Me puse a hablar con ella y a compartirle el evangelio y esta señora me dijo, bueno, la verdad es que creo que soy cristiana, me dijo. Creo que soy cristiana. Porque hace no sé cuánto tiempo voy a la iglesia, una iglesia por aquí cerca, y yo sé, me hablaron como del arrepentimiento o algo así, me dijo ella. Pero que nunca le habían hablado de sus pecados ni de su condición. Y entonces hablando acerca de eso me dijo, ella me decía, yo creo que soy cristiana, pero tenía sus dudas. Y entonces cuando hablamos acerca de esto, ella me dijo, verdaderamente que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y si nosotros nacemos de nuevo, ¿qué sucede? Nuestra vida, ¿qué? Es transformada. Nuestra vida cambia. Nosotros hacemos parte de la familia. ¿De quién? Del Señor. Nosotros hacemos parte de la familia del Señor. Entonces esta mujer que estaba confundida, comprendió el Evangelio y se fue con gozo porque aprendió que realmente cuál era la condición, que no era porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sino que, como dice Hechos, el texto que leímos, de Hechos, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio, pero hay que, ¿qué? Arrepentirse, ver con claridad que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios, y eso lo hace el Señor. A veces personas piensan, como pensaba esta mujer, que nos podemos ganar el cielo. Nos podemos ganar el cielo de muchas maneras. Haciendo buenas obras, comportándonos bien, porque pensamos que el Señor es como cuando nosotros queremos comportarnos románticamente con una mujer para conquistarla. Nosotros pensamos a veces así, pensamos de esa manera. Entonces buscamos cosas para impresionar y que la otra persona se impresione y seamos aceptos. Pero Dios no es así. De hecho, Él nos muestra a nosotros que nosotros no teníamos nada que ofrecer para impresionar al Señor porque nuestra condición era de condenación y muerte. No había nada que pueda hacer un muerto. Yo le pongo un ejemplo crudo. Pongamos que tenemos una persona muerta aquí y le tiras y que el salvavidas para que esa persona se salve y se está ahogando. ¿El muerto dónde estaría? En el fondo, ¿verdad? Porque no se puede mover. Y viene el Señor y lo revive y lo saca de su condición. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Esa fue una buena noticia del Evangelio para nosotros los cristianos.
Este amor no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo. Este amor lo da Dios, lo da por gracia. Lo da por gracia a cada uno de nosotros. Y nos hace libres de la condenación del pecado y nos da vida para que nosotros podamos, ¿qué? Amarnos. Y entonces nos pone muchos ejemplos en la Escritura, hay muchos. Un ejemplo de eso es ser un embajador, ¿cierto? ¿Qué hace un embajador de un país en otro país? ¿Qué hace? Supongamos que aquí nos mandan a todos a Kuala Lumpur como embajadores. ¿Qué tendríamos que hacer en Kuala Lumpur? Tendríamos que dar a conocer de dónde somos, ¿verdad? Entonces no somos de Colombia, de Barranquilla, y hablarle de todas las cosas que hay en el país a esas personas de allá y mostrar lo mejor de nuestro país. Pero ahora nosotros somos ciudadanos del cielo y somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y entonces si somos ciudadanos del cielo y embajadores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer en esta tierra? Mostrar por gracia lo que recibimos por gracia. Mostrar ese amor que el Cristo puso en nosotros. Entonces ese amor no depende de nosotros. Entonces nosotros podemos ver palpablemente ese amor de Dios en el nuevo nacimiento, pero también en el texto, capítulo 9, versículo 10, nosotros podemos ver este amor en la muerte de Cristo, en la cruz. Mira lo que dice el texto, el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios no se conoce en todas partes. Por eso les decía que somos como embajadores. Usted es un embajador de Cristo aquí en la iglesia, con su pareja en su casa, en el trabajo, con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Usted es un embajador de Cristo en todos esos lugares. En cualquier lugar donde usted vaya, usted es un embajador de Cristo. Entonces Juan nos está hablando que nosotros los creyentes tenemos y gozamos del amor que ágape de Dios, de su fuerte afecto. Y entonces si nosotros tenemos ese amor poderoso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que Juan dice, que es amarnos los unos a los otros. Tenemos el amor en el sentido pleno, la vida en el sentido pleno, porque somos ¿de quién? Somos de Cristo. Los cristianos son las únicas personas en el mundo que tienen esa vida eterna, ese amor en ellos. Nosotros los creyentes. Entonces nosotros podemos amarnos de la manera que Cristo nos amó a nosotros. Hermano, pero ilústreme porque no sé cómo. Entonces podemos decirlo, hermano, y en el matrimonio, ¿cómo nos podemos amar como Cristo nos amó? ¿Será que nos podemos amar como Cristo nos amó solamente con amor eros? No, hermano. El que mantiene los matrimonios unidos es Cristo. No es un amor eros. No es un amor humano. Es Cristo. Y esto también para las nuevas parejas que vienen en camino. Es Cristo el que los mantiene unidos. Y entonces, si Cristo nos mantiene unidos, nosotros podemos amarnos como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo dice? Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó. Y entonces están los matrimonios allá dándose codazos y qué. Las esposas y qué. Sí,
como Cristo se entregó. Y entonces, ¿cómo se entregó Cristo nosotros en nuestro matrimonio? Nosotros podemos amar a nuestras esposas en nuestros hogares, ayudándolas a ellas de pronto en cosas, está cansada por tantas cosas que hace en la casa, porque eso es trabajo. Entonces nosotros podemos apoyar, ¿verdad? Limpiando, recogiendo, haciendo ciertas tareas. Y estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero también dice a las esposas, ¿qué les dice? Y ahora vienen los esposos ya así. ¿Qué dice el texto? Que se sujeten a la autoridad de sus esposos. No, pero es que yo quiero hacer lo que yo, porque él no sabe. Sujétate a tu esposo. Así como él se sujetó también, así como Cristo se sujetó también. ¿Sí? Lo vimos en el texto, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo? Enmudeció y fue allá a esa cruz y se entregó ¿por quiénes? Por nosotros. Ya no nos pertenecemos, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo. ¿Y nuestros matrimonios quién los mantiene unidos? Cristo. Cristo Jesús. Y entonces ese amor no solamente se ve en los matrimonios, no. También donde lo podemos ver, con nuestras familiares, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia. Yo les hago una pregunta. De los que estamos aquí reunidos, ¿quiénes se llaman en la semana? Nada más así un ejemplito. ¿Quiénes se llaman en la semana? De pronto uno que otro, ¿verdad? No dice, no, sí, yo llamo a fulano. Pero, ¿por qué no nos ponemos la tarea nosotros? De pronto hago un paréntesis en la predicación. ¿Por qué no nos ponemos en la tarea de llamarnos los unos a los otros entre semanas? No que una persona sola llame a todos los hermanos de la congregación, sino que entre nosotros comenzamos a tener esos lazos. Recuerde que los que están aquí son sus hermanos por la eternidad. Son sus hermanos en Cristo. Y entonces usted puede orar por ellos, puede saber las situaciones que está viviendo. De pronto, si no tienes a alguien cercano con quien decirle lo que estás padeciendo o viviendo, tienes un hermano en Cristo aquí que te puede dar apoyo. Pueden leer la Biblia juntos, podemos orar juntos. Entonces Dios nos está mostrando que nosotros podemos experimentar y ver ese amor cuando nos amamos los unos a los otros. Entonces Juan está declarando asombrosamente a todos y nos está diciendo que insiste en que este amor verdadero solamente lo tienen los que han nacido de nuevo y que son hijos de Dios. Y el versículo 10 dice, Juan concluye, que ese amor especial solamente se ve con más claridad en la cruz, donde él dice que hizo propiciación. Cristo hizo propiciación por nosotros. ¿Y eso proviene de qué? De los sacrificios. ¿Sí se acuerdan en el Antiguo Testamento? Hacían cantidades de sacrificios y decía la ley que tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, para el sacrificio de la remisión de pecados. Y había cantidad de sacrificios. Y se hacían cantidades para apaciguar ¿qué? La ira de Dios. Pero el único sacrificio que se tenía que hacer, porque esos eran, llamémoslo así, como algo desdibujado del verdadero sacrificio que se tenía que hacer. Tenía que venir el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin defecto, Cristo Jesús, y morir en la cruz y ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nosotros
pecadores, que no merecíamos su gracia, merecíamos la condenación, pero por su gracia, por ese amor ágape especial, nos dio vida. Y alguno dice, pero hermano, y cuando nosotros pecamos, porque nosotros pecamos, ¿verdad? ¿Verdad que pecamos? Sí. ¿Y somos cristianos? Sí. Pecamos y somos cristianos. No vivimos en pecado. No vivimos activamente el pecado. Por eso le decía que nuestra vida, así como Cristo dividió la historia de la humanidad en dos, dividió la historia de nuestra vida en dos. La vida de antes era continua, desde que nos levantábamos, solamente haciendo ¿qué? El mal, la anterior. Desde que nos levantábamos, estábamos maquinando maldad. Desde que respirábamos, estábamos pecando. Pero cuando Cristo hizo un nuevo nacimiento en nuestras vidas, de aquí en adelante, nuestra vida ¿qué? Cambió, fue transformada. Y estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Ya Cristo lo hizo delante de la presencia del Señor. Eso es ya. Usted está en la presencia del Señor, en el reino, en la familia de Dios, injertado en la familia de Dios. Pero en el ahora que estamos viviendo, un proceso ¿de qué? De santificación. Un proceso de santificación que va a durar hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor ¿qué? Venga. Y en ese proceso de santificación en el que estamos viviendo, que ya nuestra vida no es como antes, porque no pecamos deliberadamente, no somos esclavos del pecado. En ese proceso en el cual estamos aprendiendo y creciendo la estatura y la madurez de Cristo, pecamos, la embarramos. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:8? ¿Qué dice ahí ese texto? Vamos allá a ese texto. ¿Qué nos dice? A nosotros los cristianos, ¿qué nos dice? Primera de Juan 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ese amor ágape que el Señor puso en nosotros, Él nos lleva a nosotros a que nosotros ¿qué? Veamos nuestro pecado, veamos nuestra debilidad, veamos nuestras luchas y nosotros confesemos delante de Él nuestras faltas. Y dice el texto que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces esto no quiere decir, hermanos, vuelvo y repito y recalco y que quede claro que los cristianos tienen licencia para pecar. No, dice la palabra en Romanos, de ninguna manera, ni se les ocurra pensar eso. Porque el que dice, bueno, yo peco, rezo y empato, o sea que soy cristiano y puedo hacer lo que me dé la gana, puedo seguir viviendo como un demonio, está diciendo, usted no tiene el amor ágape en su corazón, usted está engañado y usted ya sabe para dónde va a ir. Usted no es hijo de Dios. Pero si la palabra de Dios nos redarguye a nosotros y nos hace ver claramente nuestro pecado y nos hace confesar nuestro pecado y nos hace apartarnos de nuestro pecado, que desde que tuvimos el nuevo nacimiento, ahora miramos atrás y podemos ver la cantidad de pecados que hacíamos y podemos decir, oye, yo tenía una lucha con este pecado y el Señor lo quitó de mi vida. Algunos de esos pecados ya no están ahí. Lucho con otros, pero no con esos. ¿Cierto? ¿Que podemos decir eso? ¿Y sabes por qué podemos decir eso? Porque el Señor nos ama. Nos ha amado. Y el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. La muerte de Jesús en la cruz es la única
fuente de ese amor verdadero y grande. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Eso que le sucedió a Cristo lo merecíamos nosotros, merecíamos morir, merecíamos ser machacados, pero Cristo se puso en nuestro lugar y sufrió y apaciguó la ira de Dios y nos dio vida y nos dio perdón. Entonces el amor de Dios por nosotros lo podemos ver también ¿dónde? Como Tomás, lo podemos ver en el sacrificio de Cristo y lo vamos a poder ver ¿cuándo? Hoy tenemos ¿qué? Cena, Santa Cena. ¿Y qué conmemoramos en la Santa Cena? Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, pecadores, que no merecíamos su gracia. Pero Él nos la dio. Y entonces también, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en los cristianos. Versículos 11 y 12 para terminar. Versículos 11 y 12, vamos a verlos. Dice, amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. No hay lugar para elogiar a ningún cristiano. No, que si tú sí la haces bien, mira qué santidad. No, todos los que Él llamó. Y esto nos recuerda el resumen de los dos grandes mandamientos. Los creyentes deben amar a Dios porque Dios nos amó a nosotros. Y también porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Juan 13:35 dice, en esto todos saben que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 12, dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos, ahí está el amor de Dios. Por gracia. Es una nueva creación de Dios. Y ese cristiano demuestra su amor por Dios amando ¿a quiénes? A las personas, a todas las personas, haciéndoles el bien. Entonces ser cristiano mezquino, egoísta, no tiene cabida aquí, ¿verdad? Podríamos decir, ese no es cristiano. Si han nacido de Dios, y ahí podemos ver el amor de Dios, vas a amar. Es lo que te está diciendo el texto. Y se va a ver en la vida práctica, ya, ahora. Entonces nosotros podemos responder a la pregunta, ¿Dios realmente nos ama? ¿Ustedes qué me pueden responder? Sí, porque tenemos evidencia palpable, visible. ¿Y cuál es esa evidencia? Dice, si lo hace, tenga la seguridad de que el amor de Dios nos provee, se ve en el nuevo nacimiento, se ve en la obra de Cristo en la cruz y se ve en el amor que los cristianos tienen por sus hermanos en la fe. Y entonces nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? La palabra nos respondió a la pregunta, ¿Dios nos ama? Y nos dijo, sí, y nos dio evidencias. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esa noticia tan grande que el Señor nos dio? Amarnos. Y entonces, ¿cómo nos vamos a poner a la tarea de experimentar ese amor? Involucrándonos, hermanos. ¿Involucrándonos en qué? La iglesia tiene cantidad de ministerios que no están en uso. Porque a todos los que Dios ama, Dios les dio ¿qué? Dones y talentos y habilidades. Nos dio dones. Y entonces esos dones, ¿para qué nos los dio?
para el servicio del Señor. Y entonces, ¿dónde podemos nosotros poner esos dones al servicio del Señor? Entre nosotros, hermanos, entre nosotros. Entonces nosotros nos podemos poner a la tarea desde hoy. Si no tiene el teléfono del hermano o de la hermana, pídaselo y hable con él, con ella, y traten de entablar una amistad, una hermandad, porque son familia en Cristo Jesús. Somos familias en Cristo. Y la iglesia tiene cantidad de ministerios. Por ejemplo, aquí tenemos música y de pronto hay algunas buenas voces por ahí que quieran apoyar al ministerio de música, bienvenidos. En los sonidos, allá tenemos a Carlos, pero si quiere otro hermano apoyar, bienvenido. En la cuestión esta, en las damas las invito a que se sigan reuniendo. Inviten a las damas de los olivos, también, están dispuestas. Y llámense. Esta palabra que Dios nos dio hoy no es para que se quede guardada o anotada por ahí en una hojita. Esta palabra, este amor que Dios nos lo dio para que lo experimentemos con la vida, porque Él puso su Espíritu Santo, ¿dónde? En nosotros, en nosotros. Entonces, demos gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ellas nos muestra realmente que tú nos amas con un amor bendito, divino, con un amor ágape, desinteresado. Padre, te damos gracias porque nos has dado ese amor para que nosotros nos podamos amar a nuestras esposas, podamos amar a nuestros esposos, podamos amar a nuestros hijos, podemos amar a nuestra familia, podamos amar a nuestros amigos, podemos amarnos aquí entre nosotros como hijos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, Señor, a quitar las limitaciones y las barreras que podamos tener en nuestros corazones, que no nos dejen crecer en santidad, que no nos dejen experimentar ese amor tan maravilloso que nos has dado. Ayúdanos y ayúdanos a poder caracterizarnos como iglesia de que nos amamos en ti, en Cristo. Padre, también ayúdanos ahora también a recibir la cena, Dios, de una manera digna, a recordar y reconocer ese sacrificio que tú hiciste por amor en la cruz, que nos lo mostraste en Isaías, Señor, en el cual tú te entregaste por nosotros pecadores. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, por este pecado que hay en nuestros corazones, por no poder poner en práctica este amor, Señor, porque nos dejamos llevar por el egoísmo muchas veces. Quítalo tú, Señor, de nuestras vidas y ayúdanos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.